despertara tu corazón. Para aquellos que se habían detenido, para aquellos que se habían detenido, aquellos que incluso pensaban retroceder. Hoy el Señor les está marcando un nuevo tiempo. Tu papá está en este lugar. Tu Padre te estaba esperando con brazos de amor y misericordia. Y hoy te voy a invitar a que hagamos un compromiso delante del Rey. Si habías pensado dejarlo todo, que le digas al Señor: Señor, hoy yo quiero volver a empezar. Señor, yo quiero tomar de nuevo aquello que dejé por un lado. Aquello, Señor, que en algún momento me alejó, me apartó de ti. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, ¿verdad?, poder estar ministrando este tema maravilloso que el Señor nos ha mandado. Y antes de comenzar, ¿verdad?, el tema, quisiera que me acompañaran a orar y pidámosle, más que todo, démosle gracias, ¿verdad?, por este día maravilloso que Él nos dio y por este momento que nos está dando para poder ver de su palabra, comer de su palabra. Entonces, y pidámosle que podamos estar en un mismo sentido para poder entender y poder poner en obra su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, por este momento que tú nos das para poder ver de tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos estar en un mismo sentir para entender y poner en obra tu palabra, Señor. Padre, bendíceme, Señor, para poder dar esta palabra gloriosa que tú me has dado, Señor, para que yo pueda dar a aquellos que necesitan de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. El tema que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado es: Dios quiere restaurarte. Entonces, Dios quiere restaurar tu vida. Vayamos al libro de Primera Reyes 19:9 y dice, ¿verdad? Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces, nosotros muchas veces, ¿verdad?, padecemos de enfermedades en el alma. Lo que nos lleva a ver que Elías se sintió cuestionado por el Señor con esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y él contestó, ¿verdad? Solo yo he quedado. Entonces, nosotros entre veces, ¿verdad?, nos sentimos solos y por muchas cosas que nos pasan, tal vez
porque nuestros papás tal vez nos dicen, ¿verdad? Te dicen muchas cosas, tus amigos, y te sentís bien solo. Entonces, pero en este caso, Elías, ¿verdad? Se sintió solo, porque nunca pensó que el Señor estaba con él. Entonces, nosotros entre veces nos sentimos solos y no pensamos que el Señor está con nosotros, pero Él está con nosotros, aunque nosotros no lo miremos, pero Él está con nosotros. Entonces, somos seres sensibles. Tenemos sensaciones, emociones y sentimientos. Elías se sintió solo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el cuerpo es una alarma. Porque si tú estás sentado y alguien quiere hacerte algo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que sentís? ¿Qué es lo que sienten tus pies? Es correr y gritar, ¿verdad? Entonces el cuerpo es una alarma. El corazón es una alarma. Porque muchas cosas tal vez te pasan, ¿verdad? Y te sentís bien solo o sola, ¿verdad? Entonces el corazón es una alarma. Y ahí es donde el Espíritu nos ayuda a examinarnos. Y es cuando sabemos cómo. Entonces, ¿alguna vez te has sentido solo? Tal vez te has sentido solo, pero el Señor está contigo. Entonces, identifiquemos la soledad. La soledad dice, ¿verdad?, que es una sensación que puede llevar al deseo de morir. Entonces, entre veces, ¿verdad?, te sientes solo y querés morirte. Decías morirte porque te sentís solo, pero no lo decías porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. Entonces, puede ser crónica, llevando a la muerte. Como les decía, ¿verdad? Es una sensación que desean de morir. Entonces es crónica. Produce sueños prolongados, señal del corazón. Como les decía, ¿verdad? El corazón es una... Siente soledad. Entonces, la soledad es el peor caso para hacer y cometer lo peor de nuestras vidas. Como les decía, ¿verdad? Llevando a uno a la muerte. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿verdad?, nos aislamos de lo que nos hace daño. Pero después se nos viene algo a la mente, ¿verdad? Y dice, y decimos, ¿verdad? ¿Por qué voy a estar solo? Mejor me mato, ¿verdad? Pero no es así. El Señor está con nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Entonces, la palabra soledad se traduce del H6723, que produce, ¿verdad?, desierto, sequía, estéril y solitario. Entonces, ¿has tenido miedo? Puede ser señal de pecado. Porque entre veces, ¿verdad? Tal vez, pongamos un ejemplo, tu mamá te mandó a comprar y tú te agarraste el vuelto. Estás con ese miedo de que tu mamá te regañe. Entonces, la pregunta nos dice, ¿verdad? ¿Has tenido miedo? Puede ser señal de pecado. Entonces, ¿has deseado la muerte? Como les decía, ¿verdad? Tal vez alguien te dice, te humilla, te dice cosas, tu familia te dice muchas cosas, tus amigos, y tú te sentís solo. Pero como te decía, ¿verdad?, está el Señor contigo. Entonces,
Solo es necesario, ¿verdad?, que abras tu corazón y que Él pueda entrar en ti. Porque si tú no abrís tu corazón, Él no puede entrar. Él no puede entrar a la fuerza. Entonces, la pregunta nos dice, ¿verdad? ¿Has deseado la muerte? Señal de soledad. Cuando nos sentimos desolados, muchas veces el enemigo aprovecha y quiere acusarnos con los pecados que cometemos y no ministrarnos. Por ello se puede meter, ¿verdad?, en la mente y decir que la soledad, la solución es la muerte, cuando no es así. Entonces, el Señor está con nosotros y Él no nos abandona. Entonces, aquí hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Has tenido sueños prolongados? Señal de soledad. Entonces, ¿has sentido la soledad? Tal vez como te decía, ¿verdad? Sentís la soledad, pero como te digo, solo es cuestión de abrir tu corazón y ministrarte al Señor, que Él se encargue de lo demás, porque Él está con nosotros y Él nos ama. Entonces, las angustias llevan a la soledad. Es como David, ¿verdad? David llegó a un momento en que se sintió solo y le dijo al Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo pueden ver, ¿verdad?, en Salmos 22:1. Vayamos, y dice: las angustias llevan a un estado de intranquilidad e iniquidad. Entonces, no hay que sentirnos solos, porque el Señor está con nosotros. El Señor nos guarda. Vayamos, dice aquí, ¿verdad? Dios puede sanar tu vida. Entonces, hermano y hermana, ¿verdad? Dios sana tu vida. Dios sana aquellas enfermedades que tú has sentido. Dios puede sanar esa soledad que tú tienes. Muchas veces, ¿verdad?, como jóvenes, se vuelve una angustia encontrar pareja. Y eso puede desenfocarnos de la realidad. Entonces, no hay que sentirnos solos. Si tú has sentido esa soledad, no te sientas solo. Si tú aún no has encontrado pareja, no te sientas solo. No te sientas solo si aún no encuentras pareja. Entonces Dios tiene todo a su tiempo y como dice Eclesiastés, ¿verdad?, que todo a su tiempo es perfecto. Presta atención si te has sentido solo e intranquilo, porque el Señor tiene la cura. Dios tiene la capacidad de liberarte de toda esa enfermedad. Entonces, Jesús ya sufrió por nosotros la soledad. Lo puedes ver en Mateo 27:46. Jesús es nuestra solución. Entonces, hermanos, el Señor es nuestra solución. El Señor lleva toda aquella enfermedad que tú sentís, que nosotros sentimos, ¿verdad? Él lo lleva y te libera. Entonces, en Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, corramos al Señor. Corramos al Señor. Si te has sentido solo, corramos, porque Él es nuestra torre fuerte. Él es esa torre fuerte.
a quien podemos recurrir, ¿verdad? Vayamos a Él porque aquí, ¿verdad? Nos dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Entonces corramos, como les decía, ¿verdad? Corramos para que nosotros, ¿verdad? Podamos estar y podamos ser levantados. Entonces, en Salmos 28:7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Entonces, vayamos a Él y solo agradezcámosle con un cántico. Corramos a Él para que nosotros podamos ser levantados y ya no estar en esa angustia, en esa soledad, ¿verdad? Y por eso por eso Dios ha establecido la restauración para que todo aquel que le busque con un corazón humilde. Entonces, busquémoslo, hermano, busquémoslo y ministrémonos. No hay que hacerle caso al enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. No hay que hacerle caso. Y no hay que sentir, no hay que desear esa muerte, porque no nos lleva a bien. Entonces, corramos al Señor para que Él nos libere. Corramos y oremos para que nosotros, ¿verdad?, seamos ministrados y no sintamos esa soledad. Entonces, porque nos dice, ¿verdad?, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Entonces, nosotros corramos a Él para que seamos levantados. Oremos y que el Señor sea que ministre este tema, ¿verdad? Que Él nos guarde siempre y que podamos buscarle con un corazón humilde. Como les decía, ¿verdad? Abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar y sacar toda enfermedad que nos ha sentido que estamos solos, ¿verdad? Porque no estamos solos, como les decía, el Señor está con nosotros. Entonces, busquémosle con un corazón humilde. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tema, por esta palabra gloriosa que tú nos has dado, por este momento que tú nos has dado para poder entender, comprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú me diste esa habilidad para poder dar este tema, Señor. Gracias, Señor. Te pido por aquellos jóvenes que se sienten solos, Señor, porque ellos han sentido la soledad, pero que tú los guardes, que tú los protejas, que tú hagas que ellos se sientan protegidos. También te pido por toda la congregación, Señor, te pido que los proteges, te pido por la casa pastoral, que tú los guardes, Señor, te pido que guardes a todos los jóvenes, a cada uno de nuestras familias, Señor, guárdenos, Señor, y que aquellos jóvenes
que se sienten solos, que te busquen con un corazón humilde, que corran a ti porque tú eres esa torre fuerte que nos levantará. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.